corticoides y respiratorios y hematología y digestivo, ¿ya? En el tercer parcial, avanzo tiroides y órganos sexuales, ¿ok? Eso déjame subirles a la plataforma. Ese que había colocado por completo allá. Ese es el contenido programático mínimo de la asignatura, por si acaso, ¿está bien? Ahora estamos avanzando en lo que son antimicrobianos, ¿no? Los antiinfecciosos, por ejemplo, si me produzcan patologías a nivel pulmonar, necesita conocer los antitoxígenos, los broncodilatadores, los mucolíticos, expectorantes y así por delante. Si las infecciones me afectan a digestivo, entonces tiene que conocer los antidiarreicos o si tengo estreñimiento, los laxantes y así por delante. ¿Está bien? Entonces, del segundo parcial, vamos de respiratorio, digestivo, endocrino y hematológico, ¿ya? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, yo no voy a poder asistir a la clase, después puedo ver los videos, por favor, es que me surgió una emergencia. Ok, doctora, está bien. Ya, muchas gracias. Listo. Regístrese que tengo 102 estudiantes inscritos. Ahorita tengo 41 y de esos 41, una me pide permiso y la otra me había escrito también me pidiendo permiso. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasa? ¿Dónde viven? ¿Dónde habitan? ¿Sabe Dios qué? ¿No? Les aconsejo no meter pata con mis clases. Las necesito. Bien, ¿alguna pregunta más antes que empecemos? El examen práctico va a ser escrito, preguntas, respuestas cerradas. ¿Qué temas? ¿Van a ir los mismos temas del teórico? Secreto. El teórico y práctico conmigo, doctor, caminan juntos, ¿no? Por ejemplo, esa semana les pasé un grupo de temas en práctica y el día de hoy vamos a ampliar ese conocimiento. La próxima práctica vamos a avanzar, le voy a decir en un rato más cuáles son las patologías que me van a buscar y vamos ampliando cada vez más. Entonces, conmigo, la teoría se complementa con la práctica, ¿no? Caminan juntos los dos, ¿ya? Vamos a trabajar casos clínicos, vamos a trabajar recetas, vamos a trabajar patologías, ¿no? Y así por delante. Ustedes ya llevaron semiología 1, están llevando semiología 2, ya llevaron infecto y algunas otras asignaturas que ya les permite entender cómo diagnosticar o qué conducta tener o qué conduta para tratar una y otra patología. Entonces, las prácticas van a ser más direccionadas a esto. En esa práctica, por ejemplo, les hice hacer una receta, ¿cierto? Algo así va a ser. Ya no solamente esto, pero algo en ese sentido. Y mis exámenes teóricos posiblemente no los tomaré por la plataforma. Quiero tomar teórico igual presencial para que no estén copiando. ¿Ya? No estoy diciendo generalizado, pero no se olvide que ya fui estudiante. ¿Entiende? Ya, doctor, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay pregunta, empezamos, doctores. Recuerden, ya que en mi clase tiene que tomar apuntes, los van a necesitar. Esta semana estamos trabajando, empezando de una vez con los gérmenes antibacterianos. Esta es la cuarta semana de clase y el tema del capítulo 28 es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Ese tema está disponible ya en este libro. Ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, Ya.
El tema está en Manual de Farmacología Básica y Clínica de Aristil, ¿ya? Lo pueden descargar desde la plataforma porque ya le subí ahí, está a su disposición para poder descargar, imprimirlo o tenerlo de forma digital como le guste, ¿ok? Tema avanzado, por favor, hagan sus apuntes. Por ejemplo, los que fueron a la clase esa semana, les había hablado para revisar y hacer apuntes de patologías como el resfrío común de origen viral, la otitis bacteriana, conjuntivitis, sinusitis, faringitis y faringoamigdalitis. En esos temas, yo lo que había dicho a ustedes es que me preparen un muñequito y lo que hicimos en este muñeco simplemente fue separar, dividirlo, clasificarlo, organizarlo desde la cintura para arriba. Ahorita que me abra acá. Desde la cintura para arriba y de la cintura para abajo. Les decía en clase que desde la cintura para arriba los gérmenes bacterianos, estoy hablando de bacterias, que mayormente hacen su fiesta o mayormente están en esa zona, son los gérmenes gram positivo. Y de la cintura para abajo, los gérmenes que mayormente están ahí son los gérmenes gram negativo. Si estoy hablando de la cintura para arriba, por ejemplo, yo tengo la sinusitis, la otitis, la faringoamidalitis, la faringitis y las neumonías. Eso no quiere decir que sea solamente gran negativo, que sea solamente gran positivo. Existen situaciones que gérmenes que no son normales o que no deberían estar ahí acabam afectando, como por ejemplo, les comentaba sobre el caso de la conjuntivitis, que el germen sale desde de las enterobacterias y puede afectar al ojo del paciente cuando estoy hablando en conjuntivitis de origen bacteriano. La piel humana también está poblada, también está también tiene su población bacteriana. Sin embargo, muy rara vez va a encontrar un germen gram negativo en piel. Normalmente están los gérmenes gram positivos, las bacterias gram positivas. Pero esas bacterias gram positivas suelen ser un poco más expertas, un poco más vivas, un poco más prácticas, y ellas no son destruidas por cualquier tipo de antibiótico que uno tenga. Las bacterias gram positivas que están en piel, su principal representante es el Staphylococcus aureus. Ya recuerden de eso, de su clase de microbiología. El Staphylococcus aureus, que le voy a pintar acá las positivas con el más amarillo, significa justamente dorado, la bacteria dorada, porque me produce lesiones y crostas de color dorado. Esos gérmenes tienen la capacidad, por ejemplo, de destruir la penicilina, de destruir la amoxicilina, destruir la ampicilina, que son antibióticos de primera línea que se utilizaban muy frecuentemente y ahora ya no hacen más efecto. Y justamente en base a ese tema es el tema de la clase de hoy. Antibióticos, clasificaciones, familias y su sitio de acción. Si tengo alguna duda, sabe que durante mi clase, interrúmpame por favor y hago la pregunta. No tengo problema en relación a esto. Recuerden que las bacterias tienen su clasificación biológica en relación a su forma que tiene. Puede tener formas en formato de cocos, de bolitas, y esos cocos pueden unirse. Diga, doctor. E esses cocos podem unir-se de a dois e formar diplococos, dos cocos, ou estreptococos, ou estafilococos, não? E me vão formando as cadenas. De acordo, vai formando sua população bacteriana, seu grupo, recebe os nomes de coco, bacilo ou espiroquetas, espiroletas, vibriones e assim por diante. Esto es microbiología. Recuerden de su tercer semestre, a cual estudiaron muchísimo y decoraron la tablita del doctor Borges, porque esa tabla le va a servir hoy día. Segundo la forma, yo divido en 4 grupos.
Recuerden, esféricas, cocos. Alargadas, bacilos. Espiraladas, los espirillos, ¿ya? Y las bacterias sin pared o sin forma regular, que son los micoplasmas. Esse grupo de bactérias podem ser gérmenes gram positivo e gérmenes gram negativo. Essa classificação entre positivo e negativo está relacionada com uma tinção que você faz para identificar. A ver, vamos com uma vítima. Fernández Edith. Cruz Fernández Edith. ¿Estás? Dole una, dole dos. Chao. Tengo atento a mi clase. Le llamo nota menos un punto. ¿Ya? Si estea, puede regresar. ¿Ya? Débora Silva. Hola, doctor. Acabé de entrar en su clase. ¿Te acuerdas? Buenas tardes. ¿Te acuerdas cómo se llama la tinción utilizada para poder saber si es gram positiva o gram negativa? La tinción de Gram sería. Ok. ¿Y eso, por qué una me pinta de un color y otro me pinta de otro? ¿Te acuerdas qué color es cada? Creo que uno es morado y el otro ¿Ya? es más azul. No me recuerdo muy Bien. bien. Está bien, está bien. ¿Y sabe cuál es azul y cuál es morada? Así estaba en la tabla de Borges. Ay, no tengo certeza, pero creo que el más morado sería el Gram positivo y el azul el Gram negativo. A ver, No ¿quién sé se si está acuerda? cierto. ¿Quién se acuerda? De bioquímica. Hicimos Por bioquímica, eso, no, está biología, bien. hicimos la tinción de Gram. En biología, bioquímica y micro deberíamos avanzar las 3 veces. A ver, ¿quién se Sí. acuerda? ¿Qué color No, es doctor. los gram El gran positivos? positivo es lila y el gran negativo es medio. Es azul. Ajá. Azul o positivo. Positivo azul y el negativo No, es positivo. Rojo. Lo negativo. Medio Como- rojo. Medio... rojo, medio morado. Busquen, averigüen. Sería, ¿Ah? gran positivo sería morado y gran negativo sería rosado. Bueno, Sí. Es más un azul y un rosado. ¿Ya? A ver, Leonardo. Leonardo sí ha estudiado hartísimo. ¿Cómo? Dígame, ¿qué Doctor, color es cada uno, Leonardo? gran negativos son más violeta, los gran positivos son más rosado, más o menos. Y están totalmente volando ustedes. Googleen, busquen en el Google y me dé la respuesta en un rato más. Doutor, Vamos a Las seguir. rosas son gram negativa, doctor. Positivo é morado, los doutor. azul, El A gran negativa positivo é es azul. rosa. morado, medio violeta. sí, verdad. Y el Negativo, gran rosa negativo y... rosado. Lo que no entiendo es que la mitad me dice una cosa, la otra mitad me dice otra. Otros me buscan colores para otro lado. Busquen, googleen, ¿ya? No les voy a Doctor, decir por porque un no punto. necesitan. Eu tô no Google, doutor. ¿Qué Doctor, te dijo el Google? gran positivo azul, gran negativo arrosado. doctor, por un ¿Listo? ¿Qué te dijo punto. el Google? ¿Está bien? É isso daí que o Google Sí. fala. Eso que el Google habla. Entonces, chicos, si ustedes tienen acceso a tecnología, ni siempre se van a acordar de todo 100%, ¿ok? Aprovechen, googleen, busquen, utilicen la tecnología para su favor, porque a veces están con el paciente. Claro que no van a utilizar el teléfono o la compu delante de él para estar buscando, pero algo tiene que servir. Tampoco me van a buscar en cualquier página, porque Wikipedia no sirve, ¿ya? Me van a buscar en fuentes confiables. Excepto en el día del examen, porque como lo vamos a hacer presencial, no van a tener acceso al Google, así que estudien ahora y hagan sus apuntes, le estoy diciendo ahora. Entonces, cuando tengo una bacteria que está en mi cuerpo, está haciendo algo patógeno al paciente, yo le puedo sacar una muestra de esa bacteria, una muestra de esa materia, de ese esputo, de esa materia fecal, de la orina, de lo que sea. Hago un estudio para definir si es un germen de gram positivo y si es un germen de gram negativo. ¿Qué me va a diferenciar y para qué me sirve saber cuando es positivo
y cuando es negativo. Los gran negativo directamente tiene una capa de liposacárido, recuerden, lipocolesterol, ¿ya? Que es su membrana externa, tiene sus porinas, sus canales de membrana, después tiene una capa pequeña de peptidoglucano, ¿ya? Que es otra forma, y ahora ya son hidrosolubles, ¿ya? Y después vuelve a tener su membrana plasmática que está formado también por lípidos, ¿ok? Entonces, esa es la constitución microbiológica de las bacterias gram negativas. Ya las bacterias gram positivas, ellas no tienen tres capas, tienen solamente dos. Y la parte de afuera son los peptidoglucanos y por adentro viene la membrana plasmática. Hay un espacio y así por delante. Esto es microbiología. ¿Y para qué me interesa? ¿Por qué me interesa saber esto? Porque los antibióticos, los medicamentos, un micrófono, los medicamentos que me van a tratar las afecciones por bacterias o actúan en la pared, o actúan en el núcleo, o actúan en el ADN o las partes que trabajan con el ADN, o actúan tal y así por delante. Pero recuerden, les decía en la práctica que para que un fármaco haga el efecto que necesita, el efecto adecuado, tiene que tener las características para atravesar la membrana, atravesar la pared o tener su canal, su estructura, su receptor específico para ingresar y producir su cambio. Esto es muy importante porque también me va a afectar o también me va a tener repercusión cuando yo elija qué fármaco, qué tratamiento, qué mecanismo voy a utilizar para matar esta bacteria. Y cuando hablo en matar o paralizar o hacer cualquier cosa, las bacterias, los antibióticos tienen cuatro tipos de clasificación. Hay cuatro formas de clasificar. La primera forma es clasificarla de acuerdo a su efecto o de acuerdo a su función, ¿ya? Su acción que cumple cuando entra en contacto con la bacteria. Yo tengo fármacos que son bactericidas, ¿ya? A ver, bactericida y fármacos que son bacteriostáticos. Los bactericidas y los bacteriostáticos. Esta es la clasificación segundo mecanismo de acción. Esto significa que algo que es bactericida explota, destruye, lo mata de inmediato a la bacteria. Y los bacteriostáticos la paraliza la bacteria, no deja con que se multiplique o con que se alimente. Y con eso, la pobrecita de la bacteria patógena va a morir al invés de matar a nosotros. ¿Entendieron esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sim, Bactericida y bacteriostático es según mecanismo de acción, doctor. Ah, ya. Aquí, segundo su efecto o mecanismo de acción. Bactericida o bacteriostático. ¿Está bien? Existen fármacos que son bactericida, existen fármacos que son bacteriostáticos, y cuando usted va a buscar en la aplicación que les pasé, que tiene que tenerla, ¿ya? Ustedes me buscan, por ejemplo, aquí estoy con uno que es el cotrimoxazol. Me dice acá, es un antiinfeccioso indicado para tal cosa. A ver si me dice qué tipo es. Antiinfeccioso, no me dice. Déjame ver otro. Vamos a buscar por fármacos. Amoxicil. No, caramba. Amoxicilina. Yeah. Aquí, me dijo antibiótico quimioterápico. Normalmente está al inicio, ¿ya? Sí, por aquí no me dice. Vamos con penicilina. Ese sí me va a decir. Penicilina sódica.
Está difícil, oye. Penicilina benzatínica. Ninguno me está diciendo. Mal, muy mal. Con la cara en la pared, yo. Ya, ninguno me dice acá. De toda forma, aquí está. Doutor, Farmacocinética y farmacodinámica. amoxicilina. Es una mezcla de antibiótico que tiene efecto bactericida. ¿Qué me está diciendo? Que va a matar, va a explotar la bacteria. Sin embargo, si usted ve, aquí estoy hablando de la penicilina benzatínica, penicilina procaínica, penicilina sódica. Ese medicamento se llama Penicilin combinado. Si usted va a comprar ese medicamento, otro nombre comercial que ustedes conocen, que ya les dije en la clase. ¿Se acuerdan? Les dije en la clase, la penicilina que es 3 en 1. ¿Cómo se llama? Triapen. Triapen. Entonces, si yo voy a buscar por el nombre genérico, ¿no? Le pongo penicilina y si voy a buscar por el nombre comercial, a ver si me sale. Por aquí no me va a dar por empresas, laboratorios. Pagó. Ni siempre me sale todos, ¿ah? Por si acaso. Doutor, sale sí. ¿Sí? Sí sale, pero es con N. ¿Cómo? ¿En cuál? Triapen. Você escreveu com M, não é? Ah, ya, bien, doctor. Que salí, Free Fire. Ok, Triapen fuerte y Triapen 633. Bien, doctor. Te voy a dar 10 puntos extra nomás. Mentira. Acá, por ejemplo, se busca el Triapen 633, me dice penicilina benzatínica, penicilina potásica y penicilina procaínica. Esa ya no tiene la sódica, ¿o tiene? Tiene. ¿Ya? Es lo mismo acá. Cada frasco contiene tanto, me da la composición de ellas. Y ese fármaco, tanto vamos a encontrar con efecto bactericida como con efecto bacteriostático. ¿Qué me va a definir si un fármaco es bactericida o si un fármaco es bacteriostático? A veces la propia composición o dónde él actúa, en qué parte él actúa de la célula, ¿ya? De la bacteria. O entonces son fármacos que son dependientes de la cantidad que usted va a dar. Les comentaba a un grupo el día de ayer que la amoxicilina, ella viene de 500 miligramos y viene de 1 gramo. Si le doy de 500 miligramos a cada 12 o a cada 8 horas, al total que le voy a dar al día es 1,5 gramos. Y si le doy 1 gramo a cada 12 horas, al total que le voy a dar al día son 2 gramos. Si le doy a esta cantidad de 2 gramos, el fármaco se me torna bactericida. Y si le doy a esa cantidad, se me torna bacteriostático. En otras palabras, existen fármacos que en su composición son netamente bactericidas, en su composición son netamente bacteriostáticos y en otros casos son fármacos que dependen de la dosis que usted le va a administrar y él me va a generar un efecto bactericida o un efecto bacteriostático. Más importante que esto es que ustedes tienen que entender que si le voy a dar un fármaco bactericida o bacteriostático a mi paciente, necesito saber cómo está la respuesta inmunológica del paciente. Un fármaco bacteriostático significa que voy a paralizar la bacteria, ella no va a alimentarse, ella no va a moverse, no va a duplicarse, no va a hacer nada. Pero ¿quién va a matar esa bacteria? Tiene que ser mi sistema de defensa. Y si es un bactericida, cuando ella se explote, cuando ella muera,
qué va a pasar. ¿Será que la bacteria no tiene nada ahí por dentro de ella? ¿Será que eso no se va a tornar tóxico a mi cuerpo o va a tener consecuencias? Hay que entender ese proceso. En resumen, cuando usted le va a dar un fármaco, a usted la única diferencia es si el paciente está inmunodeprimido o no. En ese momento no van a atender a pacientes VIH o a pacientes con cáncer. Necesitan saber el básico del médico general. Y al básico del médico general es entender que los fármacos tienen que ser tomados y administrados de la forma correcta, en la hora correcta, en el tiempo correcto. Recuerden de lo que les decía en la clase anterior en relación al efecto que necesita tener segundo el tiempo y segundo la cantidad inhibitoria mínima de un medicamento. ¿Alguna pregunta sobre ese momento? ¿Hasta ese momento? Doutor, eu não entendi bem isso do efeito Creo que no, imune. doctor. Si usted tiene una buena o una mala inmunidad, ¿ya? Eso te va a afectar porque se le da un fármaco bactericida, perfecto, el fármaco lo va a matar la bacteria. Pero si le das un fármaco bacteriostático, el cuerpo del paciente necesita tener una buena inmunidad para matar la bacteria. Por ejemplo, un paciente con VIH-Sida, ¿ya? Un paciente que tiene VIH solamente convive con el virus, no quiere decir que esté inmunodeprimido o inmunosuprimido. Si tiene una buena inmunidad, usted le da un fármaco bacteriostático, paraliza la bacteria, falta el portuñol, paraliza la bacteria y lo que va a pasar es que la célula de defensa va a matar la bacteria o va a matar el germen que está ahí porque tiene una buena respuesta inmunológica. Pero si usted tiene un paciente inmunodeprimido o inmunosuprimido, el fármaco va a paralizar la bacteria, ¿no? Algunas van a morir de hambre porque no va a alimentarse, pero necesita también pues, que tu sistema de defensa le ayude a pelear, le ayude a matar, dependiendo del tipo de fármaco que vas a utilizar. En este momento, ustedes están aprendiendo algo de generalidades de farmacología para saber exactamente cuál sí, cuál no, de qué forma, cómo y cuándo y qué detalles tiene. La única forma de entender es buscar el prospecto de los medicamentos que va a hacer. Aquí déjame buscar Cotrimoxazol. ¿Por qué él no me deja buscar así? Si voy por acá. O poner nombre completo o no te acepta. Cotrimoxazol, às vezes tiene que pequeña cosa, no mames, vamos a buscar el que es más completo, ¿ya? Aquí me dice, antibacteriano sistémico antiprotozoario. Luego vamos a entender por qué. El cotrimoxazol, que es el sulfametoxazol más trimectoprim, es un tratamiento para bacteremias sistémicas, ¿no? Infecciones, bla, 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 bla. Es una sulfonamida que actúa como bacteriostática de amplio espectro. Y un poco más adelante me va a hablar seguramente del trimectoprim, que es el fármaco que está junto con ella. Entonces, cuando yo utilizo esos dos fármacos, ellos potencializan el efecto para que uno pueda trabajar junto con el otro, paralizar la bacteria, matarla de hambre y no dejar con que se multiplique. En este momento, el cuerpo de mi paciente va a fagocitar. Los neutrófilos y las demás células de defensa van a pelear y van a eliminar la infección bacteriana. La única forma para que ustedes puedan entender qué efecto, qué función, cómo trabajan los fármacos es mediante los prospectos. Por eso es importante entender el Valdemecum, Bolivia, Brasil, Chile, lo que le dé la gana. Cuando ustedes van a los libros, ya, por ejemplo, aquí yo tengo las penicilinas. Él me dice toda como es su clasificación y así por delante. Y él me habla, mira, penicilina G,
y penicilina B. Te hablo las dos. Va a pasar por farmacocinética, farmacodinámica y vamos a ver una acá. G-cloxacillin. ¿Ya? Me dice, por ejemplo, qué es, para qué sirve, a qué germen combate, qué función cumple, cuál es su farmacodinamia. Actúa impedindo la síntesis de la pared bacteriana. ¿Y cómo es su farmacocinética? Se administra por vía oral y por vía parenteral. Las concentraciones llega tanto, actúa en tal lugar, su vida media de tanto tiempo, se distribuye en todo el organismo, es metabolizado por hígado y se elimina por tal lugar. ¿Para qué sirve? Entonces él te va todos los detalles, cuál es la dosis pediátrica, cómo es, de qué forma es y así por delante. ¿Qué reacciones adversas puede haber? ¿Qué reacciones malas, indeseadas puede haber? ¿A quién no le tiene que dar? Si ese fármaco está contraindicado en personas con insuficiencia renal, ¿qué dato es importante? ¿Por qué será que no se da a personas con insuficiencia renal? Porque es un medicamento que va a ser excretado por los riñones. No se va a eliminar Por el riñón. Entonces, la eliminación de ese fármaco es por vía renal. Y si tengo un paciente con insuficiencia renal, no lo voy a eliminar. ¿Ya? Eso, doctores, lo que quiero decir el día de hoy es un general, ¿ya? Un ampliado, una profundización de lo que ele pasado en la práctica de esta semana. A ver, ¿qué tenemos, doctor José Antonio? ¿Entendiste lo que te quiero decir en relación a mis prácticas y mis teorías? Sí, doctor. Aquí las va a complementar sí, aquí las va a complementar ampliando los conceptos que mencionó en la práctica. Eso. Entonces la práctica complementa la teoría y la teoría complementa la práctica. Ok, seguimos. Otra forma de alguna pregunta más sobre efecto y acción. Estoy todavía en clasificación, ¿ya? Doctor, disculpe, yo quedé en bactericida y eso. ¿Por qué directo no se daría, o sea, un bactericida para que se destruya? ¿Por qué se tendría que paralizar? ¿Depende de la bacteria? Más o menos. Al final de la clase, ya vamos a entrar en un tema que es resistencia bacteriana. Y existen algunas bacterias que tienen una cosa llamada fago, ¿ya? Este fago son virus que entran a la bacteria y le infectan la bacteria. Cuando yo le mato por golpe la bacteria, mato todo lo que está ahí. Y cuando yo le paralizo, ¿ya? Doy la posibilidad que ese fago pueda escaparse. Y si él se escapa, infecta a otra población bacteriana y me va dando formas de resistencia. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Doutor, uma pergunta. Em casos que a pessoa se dá sensibilidade ao medicamento ou que tem alguma reação adversa, dependendo da reação, le mantengo o fármaco ou lo cambio ya inmediatamente? No, tienes que cambiarlo, ¿ya? Existen algunos casos, por ejemplo, que el paciente es alérgico a tal medicamento y el único medicamento que es resistente, o sea, que consigue matar la bacteria que está, es justamente el medicamento que tiene alergia. Entonces nosotros hacemos un proceso en inmunología, ya no el médico general, le mando para un inmunologista y lo que él va a hacer es un proceso denominado desensibilización, ¿ya? Va a desensibilizar al cuerpo ante a ese fármaco que él es alérgico, ¿no? Sería una posibilidad, ¿está bien? O si puedo utilizar otro, lo cambio, lo roto de antibiótico y le paso para otro. Doctor Bruno. Sí. Una duda, por favor.
Cuando se hace una escuela de ser bactericida o bacteriostático, la cuestión de ser uno o otro está no medicamento, na química o na dosagem, no caso, en la forma de É variável. administración. É variável. Tanto pode ser segundo a dosagem que ele vai ministrar. Se lhe dou algo mais, uma dosagem maior, algunos se tornam bactericida ao invés de bacteriostático, ou seja, le aumento a dosagem. Essa é uma forma, ¿ya? E a outra forma é que a característica do fármaco, a família, o mecanismo de ação dele, seja especificamente bactericida ou especificamente bacteriostático. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? En este momento, no se desesperen con bactericida y bacteriostático, ¿ya? No se desesperen porque esto, al fin de las cuentas, no es su gran dolor de cabeza al elegir un medicamento. Su gran dolor de cabeza al elegir un medicamento es la clasificación segundo el espectro de los antibióticos que vas a utilizar. Esto sí es un dolor de cabeza. Tiene que buscar porque hay fármacos que son de amplio espectro, medio espectro y corto espectro. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí hay una tablita para que ustedes puedan entender, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted ve espectro microbiano, significa a cuál grupo de células ele afecta. Ele pode afetar a positivo, negativo, anaeróbico, ¿ya? Pode afectar a tipo de germe tal, a tipo de germe tal y otro. Por ejemplo, la ciprofloxacino es un antibiótico, ¿ya? Y él me afecta tanto a positivos cuanto a negativos, pero no me afecta a gérmenes anaeróbicos, ¿ya? A gérmenes especiales. No me afecta, por ejemplo, a pseudomonas, a gérmenes un poco más poderosos, ¿ya? Gérmenes, bueno, en otras palabras. Ahora, la amoxicilina, cuando usted lee su prospecto, ¿ya? Cuando usted ve el prospecto de amoxicilina, a ver, uno sencillo. Ella viene de 500 miligramos, viene de 750, viene de tanto en esta empresa, por si acaso, ¿ya? Él me dice, mira, vía oral, segundo prescripción, en adulto, tratamientos de infección de severidad moderada, te explica la posología, ¿ok? Y aquí cuando habla, a ver, precauciones, ese no me dice, de otra de ella que me va a decir. Por eso el prospecto es cada empresa pone la cantidad de información que quiere. Ah, se estaba acá. La diarrea asociada a Clostridium difficile ha sido reportada. No. Quiero buscar donde me dice en uno de ellos, lo que está con su Valdemeco también me quiero buscar, donde dice a cuál gérmine es indicado. Le podría, por si acaso, ya tener todo listo, pero prefiero ir construyendo de poquito con ustedes para que ustedes vean cuál es la indicación, cómo utilizar el Valdemeco, ¿ya? Aquí me dice infecciones bacterianas sistémicas, o sea, circula por la sangre, infecciones e inflamaciones, Indicaciones, tratamiento de infecciones del trato respiratorio superior e inferior, trato urinario, de piel, de tejido blando, de sepsis, de osteomielitis, de producidas por microorganismos sensibles y productores de la beta-lactamasa, demostrado por antibiograma. Lo que él me está diciendo, en resumo, en esa indicación, es que la amoxicilina es un fármaco de amplio espectro que me mata tanto positivo contra gram negativo.
El problema es que actualmente, y eso es lo que estaba diciendo a ustedes en la clase, la penicilina ya no me mata todos los gérmenes gram negativos. Ya no me mata todos los gérmenes gram positivos. Algunas solamente, ¿ya? Por ejemplo, en piel, si yo tengo un aureus, ya, un Streptococcus aureus, no le va a hacer efecto, ya va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque él produce una enzima que se llama beta-lactamasa. Y la beta-lactamasa lo que va a hacer es destruir, degradar la penicilina. Esto es el problema por lo cual yo no trabajo con base farmacológica de Goldman y Hillman. Porque si usted va con ese libro y pone amoxicilina, ¿ya? Se le pone acá cuando él te va a buscar la composición, cómo da, de qué forma está, a quién está indicado. Aquí te dice que amoxicilina te sirve también para cerebro, te sirve para eso, te sirve para aquello. Sin embargo, ya sabemos que no hace efecto adecuado. Mi misión en cuanto docente de ustedes es decir, hasta dónde pueden utilizar un fármaco. ¿Qué fármaco es mejor para acá? ¿Qué fármaco es mejor para allá? Y eso ustedes tienen que aprimorar con su búsqueda. Ya van a tener que estudiar un poquito más para aprofundar. Cuando yo hablo de espectro, es la capacidad que ese antibiótico puede llegar. En este caso, cuando usted me compra un medicamento, vaya a las indicaciones, en especial los antibióticos, pero, de acuerdo con la localidad, de acuerdo con la cultura local de su país o de la región donde usted trabaja, un fármaco puede estar descrito como amplio espectro y no hacer efecto o no hacer efecto adecuado. Esto era lo que yo les explicaba en el muñequito esta semana. Si tengo un paciente y hace que todo de la cintura para arriba normalmente son gram positivo, y si tengo una otitis, ¿qué fármaco uso? A ver, déjame ver una víctima acá. Diego Arnaldo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué fármaco utilizarías? ¿Cómo que era la pregunta? Tiene usted un paciente con otitis. ¿Qué fármaco utiliza? Uno que faz atuação em gram negativo. ¿Ha ido a mi práctica, doctor? No, doctor. Eu estou em Brasil. Ah, ya. Está explicado entonces. Perdão. Guilherme Franco. María Valeria, creo. Sí, doctor. ¿Qué fármaco utilizaría en una otitis, doctora? ¿Cómo, doctor? ¿Puedes repetir la pregunta? La misma que hizo tu compañero. ¿Qué fármaco utilizas en una otitis? No he ido a sus clases prácticas, doctor, porque recién acabo de llegar de Cochabamba. Ah, ya. Bien. Doutor. Amoxicilina, doctor. Caleb. Savale. ¿Cuál? Gram positivo. Amoxicilina. A ver, Caleb, ¿qué me está diciendo Amoxicilina. Essa amoxicilina, qualquer um gram positivo, penicilina, qualquer gram positivo. Eso. Está bien, porque la otitis está relacionada con gérmenes gram positivo. Sin embargo, en la práctica les dije, perdón, y sin embargo, en la práctica les dije que si usted me utiliza solamente la amoxicilina, puede ser que haga efecto o puede ser que no haga, porque los gérmenes que normalmente le están afectando en el oído son sí gram positivo, pero ni todos son OPA para ser engañado o ser destruido por la amoxicilina. Algunos ya se tornan menos sensibles. No es resistente, pero son menos sensibles a la amoxicilina. Por esto, mejor utilizar el fármaco tal y el fármaco tal.
Eso les dije en la clase. ¿Quién sabe el nombre de los dos fármacos? Amoxicilina com ácido clavulânico. Perfecto. ¿Y cuál sería el otro? Azitromicina. Azitromicina. Bien. Y eso fue lo que Primero yo les dije en la clase. Primeiro você usa a Mejor. azitromicina porque é mais barato. Se não resolve, você usa a amoxicilina mais ácido clavulâmico. Ok. Ya, entonces el prospecto, la bula, lo que te dice las indicaciones, está bien que utilice la amoxicilina. Sin embargo, en la práctica médica, mejor vaya a la amoxicilina con clavulânico o vaya a la azitromicina. Y el día de hoy le voy a explicar otros fármacos que también pueden utilizar. Los que quieren trabajar en Brasil, por ejemplo, ellos no utilizan directo la azitromicina o directo la amoxicilina con clavulânico. Ellos van a una otra familia farmacológica que actúa ahí. ¿Está bien? Eso vamos avanzando con calma el día de hoy. Entonces, en relación al espectro bacteriano, es la capacidad de qué tipo de gérmenes pueden utilizar o pueden matar. El mayor espectro hasta el momento es el imipenem o el meropenem. Son fármacos que ahorita lo vamos a estudiar en qué familia está clasificado, dónde está guardado, y ellos son los fármacos estrella que me matan de todo tipo de bacteria que pueda haber. El problema es que si voy a utilizar ese fármaco inadecuadamente o no lo utilizar en la dosis correcta como debería ser, lo que va a pasar es que las bacterias van a quedarse resistentes a esos también y no vas a tener más fármacos, no va a tener más cómo salvar tu paciente, ¿ok? Eso de aspecto es un tema muy complejo y hay mil y unas divergencias. Diga, doctora. Doutor, ¿puede mandar esa foto, por favor, no grupo, doutor? O no, acá mesmo, por favor? Al menos el nombre del fármaco. Esta no, doctor. Esta foto de acá no, porque no la confío mucho, ¿ya? Esta foto le saqué de Google nomás. Y en el Google, pues, como si estuviera sacado de Wikipedia. Cualquier mujer la pueden poner allá. Yo les aconsejo que para saber del espectro bacteriano, vayan al libro, ¿ya? Sí o sí, revise en Farmacología de Aristil. A ver, ¿dónde está mi libro? Bruno, eu tô com uma dúvida. Ahorita, doctora. Aristil. Sí. Acá, por ejemplo, y los bacterianos, él te va a decir clasificación según su espectro de actividad. Entonces, él te dice que existen fármacos que son para esto, fármacos que son para aquello, ¿no? Y los fármacos que son extremadamente resistentes o sensibles. Y cuando quieran saber cuál fármaco es amplio espectro o tanto, saquen de acá. Por ejemplo, tetraciclina, antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro, muy relacionados y bla, 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 que mejora a tal patología. Entonces, les aconsejo construir su propia tabla de esta fuente bibliográfica, ¿está bien? Vuelvo a decir, no confío en ese cuadrito, no me vayan a copiar e intentar responderlo en el examen, porque eso está desactualizado. Le saqué de Google solamente para mostrar más o menos cómo es el espectro bacteriano, ¿ok? Ya, doctor, gracias. Ya. Diga, doctora, su duda. Então, Bruno, ainda sobre otites, porque No igual le a gente está entiendo. falando. En español, doctora. Manacancho. Entonces, sobre otites, estávamos hablando sobre o medicamento de amoxicilina, que seria para el agente. E para el sintoma de dolor, estou pensando acá que o que usaríamos, o que nós teríamos que receitar para o dolor de ouvido? Seria um analgésico também serve ou não? Teria que ser outro medicamento? ¿Y no está en mi clase, Caroline? Estou! ¿No? ¿En la práctica?
Sí, ayer nosotros nos hablamos mucho. Por eso, en la clase no le dije cuál. No me acuerdo. No anoté entonces. Les dije incluso, mira, como si fuera a robar gallina. Anoten rapidito todo lo que les voy a decir. Y les dije todo sobre AINES. Ese AINE para esto, ese AINE para esto, ese AINE para esto. ¿Cuál AINE le agarra bien a mucosas y a parte interna del cuerpo? Que es excelente antiinflamatorio. Y Sí, porque doctor, el sí lo dijo antiinflamatorio le ayer. acababa el dolor. Sí, nos dijo. Incluso en la primera clase también lo mencionó. Ah, no, en la segunda Eso, clase, el perdón. ibuprofeno, ¿ya? Les dije ayer. Y les dije a uno de los grupos, ¿no? No me metan gotitas en el oído, porque si ese oído está con la membrana rota, le va a causar problema a usted y a su paciente. Mejor darle de forma sistémica un analgésico. Entonces, si quiere desinflamar, ¿ya? Le combate la bacteria, dale su antibiótico, dale también su ibuprofeno a cada 8 o a cada 12 horas. Y si el dolor es insoportable y le quiere acalmar un dolor muy fuerte, ¿qué le va a dar? Ketorolaco. Por una dosis le acalma el dolor, el tiempo que el ibuprofeno va a hacer su fiesta. Eso les dije ayer. Doctor, pero lo que Diga. sería para un dolor moderado. Por eso, un dolor moderado a un poco más, ¿no? Tenga en cuenta que el ketorolaco, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para postquirúrgico. Entonces, pues, es un dolor fuerte que tiene el paciente. Y ustedes saben que el dolor es según una escala subjetiva. Ni siempre el dolor que yo estoy acostumbrado a soportar es el dolor que usted está o que persona A está y así por delante. Entonces, de forma general, manejen las dolores de diente y dolores de oído o dolores quirúrgicos como un dolor molestoso, incómodo, de moderado a grave. ¿Está bien? Doctor Bruno, sí. Más una duda. Por ejemplo, si es una conducta médica, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un dolor moderado de 7, por ejemplo, es postquirúrgico, por ejemplo, yo puedo entrar con ibuprofeno, que es un AINES muy bueno, muy potente, pero si quiero también hacer un opioide menor, como un tramadol, puedo también, en vez de hacer un ketorolaco, ¿no? Puede, también puede. La cosa, doctor, es que si usted le va a dar un tramadol, una morfina o un otro opioide, lo que vas a hacer es quemar una categoría. No te olvides que los receptores del dolor, ellos tienen dos opciones. O se acostumbran con el dolor y aumenta tu umbral, tu capacidad de soportar el dolor, o se acostumbran con el fármaco que le va a acalmar el dolor. Y llega un tiempo, ellos van a ser menos sensibles, ¿ya? Es decir, para que pueda hacer efecto, más morfina, más tramadol, más ketorolaco, más bomba atómica del dolor. Va a llegar un otro momento que o él se pone más sensible o menos sensible, independiente de esto, va a llegar un momento que si le acostumbra al paciente a utilizar un tramadol, no vas como superar o salir de la adicción que produce el fármaco. Cuando yo era estudiante, yo soy de un pueblo en Brasil bien chico, ¿no? Y fui a hacer pasantía en uno de los hospitales allá. Como siempre, pues el médico se va a pasear, a hacer lo que le da la gana y el enfermero o el técnico de enfermaje es quien domina la fiesta ya, ¿no? Acaba sabiendo más que el propio médico. Y discúlpame si estoy hablando alguna bojera, pero en mi región es así la cosa, ¿no? Entonces el médico estaba durmiendo, estaba descansando y me llega un amigo, como era mi ciudad, pues el amigo llega, ¿sabe qué, Bruno? Y yo estaba en mi 8º semestre. ¿Sabe qué, Bruno? Me duele feísimo el diente. Ya fui a la farmacia, ya me dieron eso y no me acalmó. Yo tenía dos opciones, darle un ketorolaco o darle un tramadol. Yo le pregunté si había tomado el ketorolaco, si había hecho eso, porque en Brasil podés comprar AINES tranquilo, y me dijo, ya tomé el ketorol, porque allá se llama así, no me hizo efecto. ¿Y ahora?
Entonces le dije a la licenciada que estaba de turno conmigo, póngale pues un tramadol, por favor, al paciente. Ella me miró y dijo, ¿sabe qué, doctor? Sin la receta médica no voy a poner. No es porque no confío que usted esté haciendo bien o haciendo mal, porque sé que está bien lo que quiere hacer. La cosa es que ese fármaco solo sale de mi armario, de mi salita de sustancia controlada, si el médico me autoriza. Y como usted no tiene sello para sellarme una receta, no le puedo dar al paciente. No sé si alguien fue a hacer pasantía y ya vio algo en ese sentido. Brasil es muy controlado, o debería al menos ser, ¿no? Muy controlado con los medicamentos, tanto los antibióticos de potencia grande como los que tienen su drogodependencia, en otras palabras, ¿no? Entonces tuve que ir, despertar al médico, ganhei mi puteada, pero sí me selló la receta del tramador, ¿no? Le acalmé el dolor de ese paciente, fue al tiempo que al otro día en la mañana fue a sacarse la muela o a hacer lo que le correspondía. ¿Me entiende, Elioso? Entonces, ni siempre saltarle una etapa o darle un fármaco más potente es la mejor opción. Pero si él ya ha utilizado AINES, un AINE básico, no hizo efecto, le asociar 2 AINES, no hizo efecto, entonces pasate para el ketorol. El ketorol no te hizo efecto, no te queda otra, andate al tramadol. No se hizo efecto, vamos a la morfina. No hizo efecto y te va complicando la vida con cada vez más. ¿Está bien? Gracias, doctor. Perfecto, perfecto. Gracias. A ver, Belio, María Fernanda. Hola, doctor. Yo en la clase quedé con una duda en la práctica. La verdad que habló sobre, en un caso que en una inyección puso agua con dilocaína y que en ese caso no era lo adecuado. Quisiera preguntarle en qué caso es adecuado ponerle a la inyectable el agua con dilocaína. Y la verdad, en ningún inyectable es aconsejable, ¿ya? En ese caso que yo les decía era justamente de la penicilina. La penicilina tiene una característica que le duele un poquito al pinchar la colita del paciente, y esa lidocaína, o sea, y esa penicilina, para poder realizar una inyectable en el paciente, lo que tengo que hacer es diluirla en agua destilada. Si yo voy a diluir la penicilina en agua destilada para hacer la prueba de sensibilidad previa, que es obligatorio y deberían hacerla, entonces no puedo poner lidocaína. Y si pongo, ya no va a hacer lo que debería hacer, ya no voy a poder hacer mi prueba de sensibilidad porque va a estar alterada, porque en el ojo eso me va a absorber y en la piel me va a generar analgesia, entonces no tengo como saber si hay escozor, picazón, lo que sea. Por otro lado, si le pincho al paciente, si le acerto una vena, si le acerto un capilar y lo introduzco la lidocaína, chao, se te va tu paciente, se no sabe lo que ha pasado. El paciente se queda hipotenso, va teniendo alguna reacción más complicada. Ese caso pasa siempre, por ejemplo, en odontología. Cuando ellos tienen que hacer una infiltración de anestesia en un paciente, hay casos que el paciente se pierde la composición, o sea, se descompone, ¿no? Tiene una hipotensión, tiene tal cosa, y a veces no es porque tuvo una reacción anafilática a la lidocaína, es otro nombre, ahorita no me acuerdo qué fármaco utilizan en odontología. Si hay algún odontólogo, por favor, me ayude, que es el nombre del anestésico. Xilocaína con vaso, doctor, conceptores. No, hay otro nombre, es un otro nombre, o sea, no era la xilocaína, es un otro, ¿no? Entonces le pone ese medicamento, No sé. no por eso, hay xilocaína, termocaína, lidocaína, Sí. lidocaína y xilocaína el mismo nombre, pero olvídense de eso, ¿ya? Entonces le pongo el fármaco al paciente y si ese fármaco entra en contacto con el vaso sanguíneo o entra en la circulación, no debería estar en la circulación, hay una depresión del sistema nervioso y el paciente puede llegar a óbito, ¿ya? Por eso no es bueno estar metiendo lidocaína, xilocaína y la penicilina,
teniendo en consideración que es una intramuscular profunda. Leonardo. É o seguinte, em Brasil, não sei como se acá na Bolívia há, mas em Brasília há fármaco chamado o Vidonol, que é um antibiótico com lidocaína, se não estou equivocado. Se o paciente não está com a membrana timpânica rompida, eu posso passar porque já tem antibiótico e anti-inflamatório. E aí só fármaco para... E uso tópico, que é melhor do que uso sistêmico. Perfecto, lo puede, debe y sin ningún problema. Si el paciente no te diga o no te dé síntomas o usted ha revisado su membrana timpánica y está íntegra, le puede pasar la gota del oído, ¿no? Ahorita no me va a salir el nombre, otoálgica, le puede pasar gotas de oído que no hay ningún problema. Sin embargo, los decía a ustedes en su primera clase, hay fármacos que son de acción local y hay fármacos que acción sistémica. Lo que puede hacer usted es unir la acción local y la acción sistémica y hacer con que los dos caminos se encuentren de una vez y el paciente recupere más pronto. Tenga en consideración que si usted es el paciente, lo que quiere primero es mejorar, ¿ya? Si le va a poner, por ejemplo, una gota en el oído, perfecto, con su antibiótico y con su analgésico, no hay ningún problema, pero hay que terminar de tomar hasta el final. Un tratamiento con antibiótico es de 5 a 7 días, no lo debe hacer menos, a excepción de la acitromicina o fármacos específicos que son de una dosis. Déjame seguir, que me faltan todavía 5 diapositivas. Otra forma de clasificar los fármacos es segundo su estructura química. Ellos están organizados de acuerdo con sus propiedades, de acuerdo con sus características, de acuerdo con las moléculas que le componen. Y cuando hablo de eso, jóvenes, ¿no? Esos nombres hermosos que están disponibles. For house, para casa, para su vida, para el día a día. Ustedes me van a buscar cada uno de esos fármacos, y van a hacer su resumen de él. Al día de su primer examen parcial, me tiene que dar un resumen de la penicilina procaínica, de la penicilina sódica y de la penicilina benzatínica. Ay, doctor, ¿y cómo es ese resumen? ¿Qué hago? Por Dios, lo mismo que está viendo acá. J-cloxacilina, farmacodinámica, farmacocinética, indicaciones, dosis, presentación, reacciones adversas y a qué no le voy a dar. Clorofenicol, farmacocinética, farmacodinámica, indicaciones, ¿me entendieron? De cada uno de esos fármacos. En su primer parcial me tiene que entregar. Doctor. Si se dan cuenta, chicos. ¿Eso fue lo que usted puso en la plataforma? Esos mismos nombres, el mismo exactamente idéntico. A ver, ¿dónde está la plataforma? Los mismos fármacos están acá en la plataforma. Creo que está todo aquí, abajo, doctor. ¿Ya? Sí, aquí está. La misma lista. ¿Está bien? Y los que son nuevos, a actualizar, chicos. ¿Está bien? De forma general, ¿ya? Las penicilinas son extremadamente importantes y son excelentes grupos farmacológicos. En una clasificación segundo la estructura química. Otro son las cefalosporinas. La penicilina y la cefo son hermanitas, su micrófono, son hermanitas, a la diferencia que las penicilinas son moléculas grandes y las cefalosporinas son moléculas menores, porinas pequeñas, y se llaman porinas porque tienen que pasar por esos pequeños canales que se llaman purina, ¿ya? Por eso se llaman.
Y las penicilinas tienen sus canales más grandes para pasar las penicilinas en el cuerpo, en la estructura bacteriana. De las penicilinas, las más importantes no son solamente estas, ¿ya? Existen penicilinas B, penicilinas no sé qué. Lo que necesito que sepan es la penicilina procaínica, la sódica y la benzatínica. La penicilina son fármacos que puedo aplicar. La penicilina benzatínica solita, ¿ya? O asociar las tres y hacer un fármaco que se llama triapen, ¿no? Si está solita, se llama benzetacil, ¿ya? O penicilina también. Las penicilinas naturales, de todas las naturales, esas tres tienen que buscar, ¿está bien? Si quiero una cuarta, es la asociación de las tres. La penicilina sódica es la única penicilina que lo pueden aplicar por vía endovenosa. Las demás son intramuscular. ¿Ok? Y la sódica hace efecto al momento que le aplica a los minutos, porque es vía endovenosa. La procaínica te tarda 2 horas para hacer efecto y te dura hasta 18 horas. Y la benzatínica empieza después de 18 horas a hacer efecto y te puede quedar en el cuerpo hasta 45 días. ¿Está bien? Cuando estás tomando un antibiótico de ese nivel, significa que no vas a tomar alcohol, por favor, porque se toma, le va a posibilitar la resistencia bacteriana. Las penicilinas semisintéticas, ¿ya? Que son producidas, son transformadas de laboratorio, ¿ok? Ellas tienen, por ejemplo, la G-cloxacilina y la cloxacilina. Esos dos fármacos, como su nombre me dice, penicilinasa resistente. Son fármacos que tienen la capacidad de resistir a una enzima llamada beta-lactamasa, que son enzimas, beta-lactamasa, que son enzimas que producen algunas bacterias para destruir, degradar, inhibir la acción de la amoxicilina, de la ampicilina, de la propia penicilina benzatínica. Déjame explicar eso bien. ¿Se acuerdan que yo les decía que los antibióticos me sirven para gram positivo y negativo? De la cintura para arriba era los gram positivo y de la cintura para abajo mayormente gram negativo. Y les decía también que en piel del ser humano normalmente son gram positivo, pero tenía un germen de una bacteria molestosa que conseguía destruir la penicilina, destruir la amoxicilina. Por eso normalmente no la utilizábamos en piel. Y también le decía que ese germen era de color dorado y por eso se llamaba Staphylococcus aureus. La dicloxacilina y la cloxacilina son los fármacos que pueden ser administrados por vía oral, ¿ya? O por vía intramuscular y endovenosa, y justamente me sirve para matar ese Staphylococcus aureus. Entonces, si yo tengo una otitis, no quiero utilizar la azitromicina, no quiero utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico, también puedo utilizar la dicloxacilina. También puedo utilizar la cloxacilina. ¿Por qué? Porque tomar ese fármaco en relación a su mecanismo de acción sería exactamente lo mismo que tomar una amoxicilina con ácido clavulánico, porque ella es resistente a la bacteria que me destruye la amoxicilina. ¿Entendieron eso, chicos? Sí, doctor. Claro. Sí, doctor, entendí. Ok. Entonces yo tenía las penicilinas naturales, la familia de las penicilinas semisintéticas, y dentro de las penicilinas semisintéticas tengo mi subclasificación. De esa subclasificación, las más importantes son las penicilinasas resistentes, ¿no? Y ahí le estoy diciendo de la cloxa y de la dicloxa. Y tengo
las penicilinas de amplio espectro, que debería cubrir a positivos y negativos con excelencia. Los dos principales y más fuertes representantes de esa familia es la ampicilina y la amoxicilina, que son los fármacos que la caserita de la esquina de la farmacia, la pipoquero, el pipoquero, me vende como si fuera chicle. Y lo que hacemos nosotros es estar tomando como se le da la gana también. Me duele la punta del cabello, dame una amoxicilina que voy a tomar, como si eso fuera analgésico. No tiene efecto ninguno, es para matar bacterias. Y por tomar ese medicamento de forma inadecuada, por no tomar como debería tomar, lo que voy a hacer es perder grandes fármacos que deberían ser de amplio espectro. Eso ya pasa, por ejemplo, en Bolivia, que si tengo un paciente que necesita un tratamiento para matar un germen de gran positivo, ya no le doy más la ampicilina. ¿Por qué? No le va a hacer efecto. O la posibilidad de hacer efecto es menor. Entonces, ¿qué uso? Amoxicilina. Bien. Pero ya hay gérmenes que se comprueba que son resistentes a la amoxicilina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dicloxa, penicilina benzatínica, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Que son para inhibir o para prohibir, para dificultar la sobrevivencia de esa bacteria. Ese proceso de resistencia bacteriana, en un momento vamos a hablar un poco más. Doctor. Como los beta-lactámicos, los fármacos de la familia de las penicilinas, beta-lactámicos se dividen en penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. Las penicilinas se dividen en natural, semisintética, inhibidores y ureidopenicilinas. Ahorita lo que necesitan es buscar esos fármacos que están acá, ¿está bien? Los inhibidores de la beta-lactamasa no es solamente la amoxicilina con ácido clavulánico. Yo tengo otras composiciones como la ampicilina más el subactam y la piperaciclina más el tolsobactam. Cualquier uno de esos tres fármacos, amoxi con clavulánico, ampi con subactam y piperaciclina con tolsobactam, tiene el efecto o son utilizados para bloquear, para proteger la molécula farmacéutica, el antibiótico, de la beta-lactamasa, los que destruyen los beta-lactámicos. ¿Entendieron? No. Yo no, doctor, no ¿No? entendí esa parte. Yo tampoco. Doctor, dijo que la beta-lactamasa era como esa defensa que tiene la bacteria. No entendí muy bien. Exactamente, es uno de los efectos. Ya, escúchenme. Esa bolita azul que ustedes están viendo es la beta-lactamasa. ¿Ya? Me va a llegar el receptor de la membrana celular, por ejemplo. Me llega ese fármaco, ¿va a encajar acá? ¿Va a conseguir hacer efecto? No, doctor. ¿Por qué? Porque no es compatible, ¿eh? Puede hacer No es efecto, pero compatible. no del todo. No de todo, pero digamos que sea así y él viene y ahí va a hacer su encaje perfecto, ¿ya? O sea, es porque no sé cómo dibujar media luna nomás. Viene él y hace su efecto completo. Viene el fármaco, se encaja con el receptor y listo, hace su efecto. Le cambia la célula, le mata lo que le da la gana. El problema es que hay una bacteria, hay algunas bacterias. Oye, ahorita déjame dar chao a mi sobrino. Mi sobrina pues vino a dar chao. Entonces, cuando le doy un antibiótico al paciente, si él es compatible con el receptor, viene, encaja y hace su efecto. Existen algunas bacterias que lo que consiguen hacer es degradar, destruir, eliminar ese fármaco antes que él llegue a su sitio de acción. Lo que hace los fármacos como
amoxicilina más ácido clavulânico, ampicilina más subaquitán, piperaciclina más tozobactán, es decir, lo que hace el tozobactán, lo que hace el subaquitán y lo que hace el ácido clavulânico, es hacer una capa de protección para que cuando venga el germen de destruir, ¿ya? Cuando venga el germen de destruir el antibiótico, él no, o sea, cuando venga la beta-lactamasa, ¿no? La enzima que le va a degradar para destruir, no consiga llegar al antibiótico, va a ser una protección. Entonces viene el antibiótico junto con la molécula y se encaja perfectamente y la beta-lactamasa, la enzima que va a degradar, no llega hasta el antibiótico. ¿Entendieron ahora? Ahora sí. Sí. Sí, doctor. ¿Ya? Se encarga de... Entonces, y esos fármacos, pues, ¿cómo? Nada, doctor, entendí bien. Ya. Entonces, pues, esos fármacos no son fármacos para estar tomando como se le da la gana. Por eso que algunos países como Brasil casi no van a ver recetar ese antibiótico así, como quieren, ¿no? Ahora, lo que hace la doctorita, la caserita de la farmacia, dame un segundo. Lo que hace la doctorita de la esquina, la pipoquera, es decir, ¿sabe qué? Como ese fármaco ya no hace mucho efecto, llévate el ampicilina dúo, el amoxicilin dúo. Y pues ya está recetando ahora ya amoxicilina con ácido clavulânico. Primero que ni debería recetar. No debería, no está en las funciones de un bioquímico farmacéutico acá en Bolivia recetar, ¿no? Debería ser médico nomás. Y le está recetando y todavía mete en pata y le está usando fármacos que no deberían y enseñando a la gente inadecuadamente, ¿ya? No sé cómo vamos. Otro tipo de grupo farmacológico son las ureidopenicilina. Le vamos a buscar qué función, para quién se utiliza y por qué se llama ureido, ¿ya? Termina el grupo de los beta-lactámicos con el subgrupo penicilina. Otro grupo de los beta-lactámicos son las cefalosporina. La diferencia de una penicilina para una cefalosporina es que las moléculas de la cefalosporina, primera diferencia, porque tampoco es solamente esta, es que la penicilina son moléculas grandes y la cefalosporina son moléculas pequeñas, ya que van a entrar por los canales, por las porinas. Cuando yo estoy hablando de canales, es como si estuviera acá, aquí, y ese fármaco tiene que ingresar para poder hacer su efecto, ¿ya? Algunas poblaciones bacterianas lo que hicieron fue disminuir el tamaño del canal. Entonces, pues, no daba para que pueda pasar, se quedaba acá nomás y se perdía el fármaco. Lo que hicieron los de farmacotécnica fue desarrollar otros fármacos, ¿no? Como las cefalosporinas, que son capaces de pasar por los canales de porina y llegar adecuadamente a la célula para hacer su efecto. En esas cefalosporinas le hicieron cefalosporinas de primera generación. Ojo en esto y nunca más se olviden de los que les voy a decir. Las cefalosporinas de primera generación fueron fármacos que fueron criados y son muy efectivos contra gérmenes gram positivos. Me sirven para gérmenes gram positivos. Entonces, ¿qué dijeron? Pues se hizo un fármaco tan bueno que me mata gram positivo. ¿Qué tal si mejoramos y hacemos una segunda generación? Una generación X. Y entonces le crearon segunda generación, que son efectivos contra gram positivo. ¿Y dónde está mi señal de menos? Un segundo. Ya, con de modo. Y algunos gram negativo. No todos, algunos. Entonces dijeron, pucha, si tenemos un fármaco que es tan bueno contra gram positivo, algunos negativos, ¿qué tal si mejoramos más el fármaco? ¿Qué tal si hacemos una molécula mejor? Y él va a ser bueno contra gram positivo y gram negativo. Entonces, mieche que le hicieron la tercera generación. Excelente contra gram positivo y gram negativo.
Y ahí vino el problema porque tenía las pseudomonas, tenía las bacterias que son un poco más fuertes, que son un poco más desarrolladas, que tienen una mayor capacidad. Entonces dijeron, hagamos así, hagamos un fármaco full potencia que me mata gram positivo, que me mata gram negativo y también me afecta a las pseudomonas. Bien, y le hicieron el cuarta generación, que son buenos para gram positivo, para gram negativo y también ya. Y también a las pseudomonas. Pero todavía pues tenían los fármacos que estaban siendo vencidos la pelea, entonces la cefalosporina era buena, era excelente, pero dijeron, ¿sabe qué? Existen algunos fármacos, esos que están dentro del hospital, esas espiroquetas, esos fármacos que ya conocen los antibióticos de primera, segunda, tercera generación, hagamos un full fármaco que me mata lo que sea. Y desarrollaron entonces los carbapenémicos. Los carbapenémicos son fármacos que me matan positivo, negativo, espiroquetas, pseudomonas, bacterias intrahospitalares, aeróbico, anaeróbico, el chiste de la vecina, me mata de todo. Entonces, hasta ahorita, aquí en Bolivia, en el día a día de nosotros, el fármaco que no debe estar quemando por cualquier huevada es el imipenem, porque es uno de los fármacos más potentes para la mayoría de las bacterias que yo tengo, ¿ok? Eso no quiere decir que usted sospecha de una bacteria grave y así por delante y que me va a salir dando imipenem al paciente. Tampoco es como se le da la gana, ¿ya? Hay que hacer un cultivo y antibiograma. Eso vamos a hablar en algunos momentos más, o quizá en la próxima clase, cómo funciona la resistencia, cómo funciona la sensibilidad y cómo funciona un cultivo y antibiograma, caso no hayan estudiado eso nunca en su vida. ¿Entendieron? Cefalosporina, carbapenems, penicilina y betalactámicos. Sí, doctor. Sí. Ya, chicos, si no entendieron, pregúntenme, porque sinceramente esto es su vida profesional. Si no entendieron esto, saquen sus dudas. No queden con duda con esto. Doutor, ¿Sí? a quarta generação serve para gram positivo, negativo e Incluso algunas bacterias intrahospitalarias o pseudomonas. ¿Ya? Doctor, graças. Doutor, la ¿Eh? polimixina entraria em esta de carbapenêmicos ou não? No. Ahorita vamos a ver los demás. ¿Ya? Por ejemplo, los beta-lactámicos, ellos se organizan en esa familia. Por ejemplo, beta-lactámicos es la familia madre, ¿ya? Tiene las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. Las cefalosporinas se dividen en primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las penicilinas, yo tengo penicilina B, penicilina G, penicilinasa resistente, penicilina amplio espectros, que son la aminopenicilina, las ureidopenicilina y así por delante. Cuando ustedes vayan a buscar o se vayan a aprofundar su conocimiento, le va a aparecer de esta forma, ¿ya? Beta-lactámicos y cuáles son las familias y cuáles son las clasificaciones. Cefalosporina y cuáles son las clasificaciones. Carbapenémicos y cuáles son las clasificaciones. Perfecto que me aprendan así. Pero si ustedes no aprenden cuándo utilizar o cómo utilizar o para qué utilizar, de nada va a servir. ¿Está bien? Por eso la organización que hice fueron en los principales fármacos de cada familia para que puedan ir mejorando su saber. Y eso significa, doctores, que le he reducido 80% de la materia en algunos temas nomás, en algunos nombres nomás. Significa que esos nombres es lo que sí o sí tienen que saber de por vida. ¿Está bien? sí, doctor. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta qué hora es su clase? Un ratito solo para que me ubiques.
A las 7:10. 7:10. A 18 Ay. y 40. Tiene otra Bien. después. Hasta las 18. Pues, ¿hasta qué hora es la clase? Independiente de lo que marqué acá. 7:10 o Hasta de 6:40. 6:40, doctor. 18:40, ¿eh? Falta 10 Ya, minutos. ok. Ya. Saquen sus dudas. Doutor, la Cipro, ela faz que parte de qual família aí? Eu não vi, cheguei a ver ela. Ahorita vamos a la otra familia. Y ahorita te voy a mostrar. Quinolonas, né, doutor? Por eso, pero ahorita vamos a enseñarle. ¿Ya? Genilson. Ya, doutor. No, Genilson Batista Ferreira. Está con la manito. Genilson, dale una. Genilson, dale dos. Chao, Genilson. A ver, si entra de nuevo. En relación a las demás familias, que ahí lo que preguntaba tu compañero, tengo otras familias farmacológicas, como por ejemplo los macrólidos, los aminoglucósidos, las lincosamidas, los glucopépticos. Por ejemplo, vancomicina es sinónimo de imipenem. Son fármacos full potencia que no debo estar utilizando por cualquier mujer, ¿ya? Las quinolonas, ¿ya? Son excelentes fármacos y ahí está lo que usted me preguntaba, doctor, de las quinolonas o fluquinolonas. Las quinolonas tienen una historia similar a las cefalosporinas porque también se organizan en primera generación, segunda, tercera y cuarta generación. Sin embargo, todas acá son mucho más efectivas contra gérmenes gram negativo, pero también me actúan contra gérmenes gram positivo. ¿Y qué diferencia ese fármaco de las quinolonas tiene en relación a los anteriores? Su sitio de acción, donde ellos actúan, son totalmente diferentes desde allá. Las quinolonas actúan en la multiplicación celular, bloqueando la replicación bacteriana, así también como la sulfonamida y otros fármacos que vamos a ver en un ratito más. Las familias de macrólido, aminoglucósido, ¿ya? Los mayores representantes de los macrólidos es la azitromicina, eritromicina y claritromicina. Ahora, este fármaco, por ejemplo, como la azitromicina, me estaba haciendo meter pata con ese medicamento. Lo están tomando como quieren, ¿ya? Para COVID-19. ¿Y qué pasa? Es que ahora azitromicina ya deja de hacer tanto efecto en la bacteria que me afecta al pulmón en el caso de COVID. Y dijeron, ¿sabe qué? Ya no voy a utilizar azitromicina. ¿Cuál voy a utilizar? Levofloxacina. Y si se dan cuenta y pregunto a los médicos, pregunte, doctor, al inicio de la pandemia, ¿cuál era el fármaco que le recetaba para paciente con neumonía por COVID? Sulfamethoxazol con trimectoprim, el cotrimoxazol, que un loco allá de no sé dónde lo ha colocado en bolsita junto con varios fármacos, tomato kit COVID, tomato kit COVID, y salió distribuyendo. Estoy perdiendo un fármaco. ¿Qué hicieron después? ¿Sabe qué? Mejor ya no vamos a dar más cotrimoxazol, porque ya no va a hacer tanto efecto. Vamos con la azitromicina. Entonces, ¿qué hizo la caserita? Y empezó a dar azitromicina. Ahora ya estamos utilizando levofloxacina y no va a tardar para perder fármacos importantes si la gente toma como se le da la gana. ¿Ya? Los antibióticos no es tomar porque quiere, tiene una lógica. Y vuelvo a decir, quien debería recetar es quien sabe. Y quien sabe tiene que estudiar, tiene que tener una autorización para prescribir un medicamento. No sé si me entienden, doctores, o si exagero mucho en eso de la resistencia bacteriana, es porque de verdad es lamentable ver cómo va la cosa. No solamente aquí en Bolivia, ¿eh? En otros países es peor todavía. Cuando el paciente tiene alergia a los betalactámicos, yo le doy los macrólidos.
Cuando el paciente tiene alergia a los beta-lactámicos, le doy macrólidos. Los aminoglucósidos son fármacos que tienen que tener extremadamente muy cuidado, porque esos fármacos son nefrotóxicos por naturaleza. Ellos afectan al riñón de mi paciente, ¿ya? Y ototóxico también, afectan el equilibrio. La streptomicina es uno de los medicamentos que vamos a estudiar en los antituberculosos, el medicamento utilizado para pacientes con tuberculosis. La clindamicina, en tanto, la vancomicina son fármacos es un fármaco muy importante y está relacionado a gérmenes intrahospitalarios o de gran resistencia. El ácido nalgíxico es un excelente fármaco para infección urinaria en niños, ¿ya? Norfofloxacina, voy a hablar en la próxima semana sobre ese fármaco. Ciprolevo, voy a hablar en la próxima semana porque eso va a entrar en las patologías digestivas y urinarias, ¿ya? Cotrimoxazol, muy buen fármaco. Sulfadiazina de plata, uno de sus compañeros me preguntaba sobre ese fármaco, que es la sulfadiazina argénica. Son fármacos utilizados en quemadura, ¿ya? Los clorafenicoles, normalmente solo utilizo si for óptico. Si hay clorafenicol en vía oral, yo particularmente no me tomando, porque ese fármaco me afecta a la médula ósea. La nitrofurantoína es un fármaco relacionado con el embarazo, ¿ya? Para infección urinaria. Y el metronidazol, los nitroimidazoles, son fármacos, como este caso, que me mata bacteria, hongo y parásito. Eso vamos a avanzar próxima semana. Ese cuadrito les voy a mandar a ustedes, ¿ya? El sitio de acción de cada fármaco, cuál fármaco actúa en la pared bacteriana y cuál fármaco actúa en cada una de las unidades. Les voy a mandar, por favor, vayan revisando, porque en la práctica vamos a hablar sobre esto. Cuál actúa en la pared, cuál actúa también en la pared, cuál actúa en la membrana, cuál actúa en el ribosoma, cuál actúa en el DNA girasa o la RNA polimerasa y así por delante. Eso voy a avanzar en la próxima clase teórica y práctica. Igual los fármacos para gram negativo. Por último, ¿ya? Y también los mecanismos de resistencia. Por último, los temas que vamos a avanzar, ¿ya? Por siguiente son antiparasitarios, capítulo 25, y antimicóticos, capítulo 26. Y la verdad, como me va a faltar tema de antibióticos, entonces próxima semana termino antibiótico y avanzo antiparasitarios. Para su práctica, lo que me van a estudiar es enfermedad diarreica aguda de origen bacteriana, de origen micótica y de origen parasitaria. Ponga enfermedad diarreica aguda de origen infecciosa en Google y te va a aparecer esas tres opciones. La ITU es infección del tracto urinario y las dermatitis bacterianas, micóticas y parasitarias, las patologías de piel. Eso vamos a avanzar en la práctica. Ya saben, doctores, que para las prácticas tiene que llevar su muñequito y ahora ya tiene que llevar su propio modelo de recetario, su receta médica, ¿ya? Y en base a esa receta del CEAS que yo les entregué o la receta de Jeová Rafa, produzcan, hagan en su computadora con su nombre, con sus datos, para ir acostumbrando a hacer una receta. Lleve 2 o 3 en la práctica porque siempre se van a equivocar en una o otra. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Yo tengo una pregunta, pero no es sobre ese tema. Es que hoy es mi primera clase de teoría y gostaria de saber cuál libro está utilizando y qué aconseja a nosotros utilizar. Eso no pregunté en la práctica. Para la parcial. Ya. Ahorita, del libro, doctor, vaya en archivos, ¿ya?
Acá en archivos, no sé qué hace esa diapositiva de quién es, ¿ya? En archivos, vaya a farmacología, manual de farmacología de Aristil, bases farmacológicas. Este es mi libro base, ya con este voy a trabajar, de aquí saco mis preguntas y mis clases, ¿está bien? Está bien, doctor. A ver, alguien que pueda hacer el favor a sus compañeros, que está desde el inicio. Los que ingresan después no tienen acceso a las clases grabadas anteriormente. ¿Será que alguien puede hacer el favor, descargar las clases, ya? Y subirlas en una plataforma de YouTube y mandar el link para que los demás vayan acompañándose. ¿Alguien que tenga un tiempito? ¿No? Sí, hagan, ¿ya? Hay un grupo de WhatsApp. Los que son nuevos tienen que entrar a ese grupo de WhatsApp. El link creo que pusieron por acá. Y hay una aplicación que van a necesitar siempre en mi clase, ¿ya? Una aplicación de Valdemeco, esa que nosotros estábamos utilizando. Quien no tenga preguntas, puede salir. Leonardo, dígame. Leonardo, Doutor,